Quiero decirte que si este video te encuentra hoy, es porque estás entrando en la nueva era de tu camino. Y es que no es que estés estancada, te estás reordenando para convertirte en una terapeuta exitosa. Hoy hago este video porque llegó un momento en mi camino como terapeuta en el que me estanqué y empecé a decir que sigue, ya trabajé mis dones, ya me certifiqué, pero ahora, ¿cómo hago para llegar a esas personas a las que quiero ayudar en su proceso de transformación? Y pasé por diferentes situaciones. Les cuento que vendía todo tipo de servicios relacionados con las herramientas que dominaba. Eso siempre con la intención de llegar a muchas personas y vender más. Publicaba reels y contenido todos los días, pero mis servicios no estaban enfocados en un segmento de mercado específico y eso hacía que de alguna manera pues no llegara obviamente a los clientes objetivos y adicionalmente me costaba muchísimo ponerle precio a mis sesiones porque no lograba identificar la verdadera transformación que podía ofrecer a mis consultantes o a mis clientes potenciales. Les cuento que estudiaba cada curso que llamara mi atención, creyendo pues que estaría más calificada, pero al final sí me seguían personas, pero no eran clientes potenciales, porque no tenía enfoque, porque no llegaba realmente a las personas que yo quería y eso hacía pues que me frustrara un poco porque no lograba agendar consultas y mucho menos pues generar ingresos. Y ahora es cuando me empiezo a dar cuenta que como terapeutas nos enseñan muchísimo en las diferentes formaciones o certificaciones a dar, pero no a recibir. Entonces nos enseñan sobre cómo trabajar nuestros dones, pero no cómo llevarlos al mundo real, cómo materializarlos. Y es por esto que hoy les quiero compartir 6 llaves para poder dar ese salto de terapeuta estancada a terapeuta exitosa. Por cierto, te pido que te quedes hasta el final porque tengo sorpresas para ustedes y para ti. La primera de ellas es eh, la presencia sentida. Y aquí la presencia sentida, que es la primera llave, es ir de la mente al corazón. Cada día es una nueva oportunidad para recordar quién guía la práctica que cada uno o cada una de nosotras sigue, ¿cierto? Y realmente no es nuestra mente vive apresurada, tampoco es el impulso de cumplir con tareas o de llegar a metas, sino esa sabiduría viva que está en tu corazón. Entonces, antes de entrar a una rutina o en esa rutina del día a día, cierra tus ojos, coloca tus manos sobre el pecho, siente ese pulso que te habita, incluso puedes tomarte el pulso, respira hondo y profundo durante 60 segundos y permite que con cada inhalación logres estar más en presencia y con cada exhalación liberes la prisa o el ruido mental. Y allí, en ese espacio en el cual ya te sientas en presencia, un poco más relajada, te invito a que te hagas una pregunta reveladora y es, ¿qué resultado quiero sostener hoy como terapeuta? Porque te digo que no se trata de hacer más, sino de ser más conscientes, sobre todo de esa energía que sostiene nuestras acciones. Y definitivamente esa respuesta no vendrá de la mente lógica, sino del cuerpo que siente y sobre todo del corazón que intuye. Tú puedes llevar esta llave a la vida cotidiana, por ejemplo, si antes de publicar un contenido o abrir una agenda para recibir consultantes, eh, pues detente unos minutos, ¿sí? Para alinear intención versus sensación. Siente específicamente si lo que vas a compartir está conectado con tu verdad interior, si transmite coherencia en lo que piensas, sientes y haces. Y les aseguro que esta simple práctica les va a ayudar a salir de estar en hacer en ese automático, a entrar un poco más a estar en ese ser presente. Si ustedes logran cultivar esta llave cada mañana, les entrenará en ese arte de la presencia consciente, ¿cierto? ¿Y qué es la presencia consciente? Esa que no busca controlar, sino acompañar y que no
reacciona, sino que responde desde el amor incondicional que es tan importante para esto que nosotros hacemos. La segunda llave son las señales conscientes. Y aquí hablamos del pedir con claridad, pues pedir la claridad y soltar. En este nuevo tiempo, ¿cierto? La maestría, digamos, no está, o la clave no está en controlar cada paso, sino a aprender a escuchar lo que la vida nos está mostrando. Ahora, la mente busca certezas, pero definitivamente nuestra alma se comunica es en símbolos, sincronías, sensaciones sutiles. Entonces, cuando estén confundidos acerca del camino como terapeuta de cada uno de ustedes, sea porque tienen dudas sobre el nicho, sobre los servicios que están ofreciendo, sobre los precios, sobre el rumbo de los servicios, no tomen una decisión precipitada. Y antes de forzar una respuesta mental, les invito a que respiren hondo y profundo, se conecten con la divinidad, ser superior, universo, como lo quieran llamar, y pidan una señal clara y amorosa. Y luego suelten el control. ¿Qué pasa con esta pequeña práctica y a la vez simple? Es que al hacerlo estamos declarando esa confianza en una inteligencia mayor que nosotros. Y es ese campo de energía que sostiene todo este propósito. Las señales pueden aparecer con frases repetidas, con sueños, con personas que mencionan el mismo tema, con una canción, con imágenes, con sensaciones físicas. Ahora, ¿cuál es el truco de todo esto? Observar sin interpretar demasiado pronto, sino tratar de analizar qué es eso que nos está queriendo decir esa señal, ese mensaje, ¿sí? Esta llave la pueden llevar al día a día, eh, pues si logran, por ejemplo, durante 48 horas vivir en esa atención plena, como les conté en la primera llave, y pueden empezar a notar todo aquello que se repite, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que resuena en el cuerpo, aquello que te genera expansión, es decir, que te permite tu crecimiento, o aquello que te genera contracción. Y muy importante no forzar la respuesta, sino simplemente registren, ¿sí? Y cuando llega esa claridad, la van a empezar a sentir como una certeza, pero que da cierta tranquilidad, no como una urgencia, que es como normalmente tendemos a sentir aquella señal o aquello que estamos buscando desde el control. Esta práctica lo que empieza a hacer es a desarrollar tu músculo de la rendición consciente. Y cuando hablamos de esta rendición, estamos hablando de esa capacidad que tenemos nosotros de actuar desde la escucha interna y no desde la necesidad de controlar. Porque cuando aprendemos a pedir desde la intención y desde la fe y a soltar con confianza, el universo, Dios, la divinidad nos responde con precisión. La tercera llave es declaraciones en presente. Tiene que ver con la identidad profesional. Entonces, resulta que la palabra de cada uno de ustedes crea realidad. Cada vez que dices algún día seré, estamos poniendo la manifestación de tu poder presente. La energía no responde a un futuro hipotético, sino al estado de conciencia que sostienes en este aquí, en este ahora. Por eso comiencen a escribir y a pensar como la terapeuta que ya es próspera, la que es segura, la que es coherente. Y no esperen a tener más clientes, más experiencia o más validación externa, sino que comiencen desde ustedes a declarar esa identidad profesional, sobre todo como un acto energético de alineación, ¿sí? Recuerden que las palabras que pronunciamos son códigos vibratorios, entonces cuando afirmamos con convicción, asumimos que ya nos fue concedido. Entonces pueden repetir, por ejemplo, yo soy terapeuta próspera, sostengo intercambios justos y conscientes, mi trabajo transforma y genera expansión. Cuando tú haces esto, estás emitiendo una frecuencia que el universo reconoce y que adicionalmente responde. Cuando ustedes vayan a aplicar esta llave, lo que pueden hacer es que antes de cada conversación de ventas, sesión o alguna publicación importante o algo que genere con algo, pues algo que implique como una situación que
permita la expansión de ustedes como terapeutas o de sus servicios, repitan 3 de esas declaraciones en presente, que reflejen esa identidad profesional que ustedes están eligiendo encarnar. Y si lo hacen mirando a tus ojos frente al espejo y sienten como esa emoción y ese gozo de, del que ya está siendo real, que ya es real, van a empezar a ver cómo casi que de manera natural el cuerpo empieza a participar y empieza a sonreír y siente esa expansión. Y les quiero contar que esta práctica no es meramente una simple repetición mental, sino que aquí es donde nosotros empezamos a hacer este acto de encarnación energética. ¿Qué hace este acto? Pues nos recuerda que el éxito no llega desde afuera, sino que nace desde la coherencia interna entre lo que yo pienso, siento, digo y hago. Entonces, cuando hablamos como la terapeuta que ya somos, nuestro campo energético se empieza a ordenar y todas las acciones comienzan a vibrar en esa frecuencia de la prosperidad consciente, que es allá donde estamos buscando llegar como terapeutas exitosas. La llave 4 nos habla de tener un enfoque expansivo, ¿sí? Y cuando hablamos de tener un enfoque expansivo, estamos hablando de aquello que nosotros nutrimos, pues inevitablemente crece, ¿sí? Entonces, tu energía sigue a tu enfoque. Aquello en lo que fijas tu atención se expande, ¿sí? Porque la atención es la forma más pura que existe del alimento energético. Entonces, si todos los días estamos diciendo no vendo, no sé cobrar, nadie me ve, no sé cómo llegar a las personas, estás sembrando semillas de carencia y desconfianza. No importa cuánto te esfuerces externamente, si tu mirada está anclada en el miedo y en ese campo de la negatividad, pues no va a poder florecer, ¿cierto? Entonces, este camino del terapeuta consciente no es ni mucho menos negar la realidad, sino elegir conscientemente desde dónde queremos mirar esa realidad, ¿cierto? Entonces, es muy importante que cada vez que noten un pensamiento limitante no lo repriman, sino que lo observan con amabilidad y cámbienlo por una afirmación expansiva que ayude a sostener ese crecimiento. Por ejemplo, en lugar de decir no sé cobrar, pueden decir estoy aprendiendo a valorar mi tiempo y mi energía. O en lugar de decir no vendo, eh, pueden recordar que están conectando con las personas correctas para su servicio. Entonces aquí no se trata de ser o de pararnos en un positivismo superficial, sino en esa coherencia energética, porque lo que nosotros nutrimos con nuestro enfoque, pues automáticamente crece, ¿cierto? Entonces, esto lo pueden llevar a la aplicación en el día a día. Eh, por ejemplo, cada vez que sientan frustración o miedo en una práctica, pues o en un servicio que estén dando pues una consulta, respiren y pregúntense, ¿sí? ¿Desde qué energía están mirando esa situación? Si desde el miedo o si desde la expansión. Y luego, más allá de quedarse estancadas ahí o estancados ahí, redirijan esa atención hacia la solución, no en el problema. Entonces, por ejemplo, no están a gusto con el resultado de una consulta, empiecen a visualizar entonces el trabajo floreciendo. Imaginen el impacto que generan a medida que van creciendo en su negocio. Honren el valor de lo que ofrecen y también sean como muy, muy atentos al detalle, al acecharse y verificar si la energía desde donde estás mirando esa situación puntual, por ejemplo, de que no salió bien una terapia, la estás mirando desde el miedo o desde esa expansión, porque también podemos caer en el autosabotaje, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a practicar un enfoque expansivo, es entrenar a nuestra mente para habitar en la frecuencia del crecimiento y la confianza. Cuando nosotros empezamos a mirar desde la intención y desde la claridad, todo nuestro sistema energético se reorganiza a favor de la abundancia. Tenemos la quinta llave, la visualización con estructura. No solo comenzar a ver, sino a calendarizar. Entonces, ¿qué pasa? Visualizar
es muchísimo más que imaginar escenas bonitas en nuestra mente o lo que queremos. Es un acto creativo y energético que lo que hace es programar nuestro campo cuántico para poder materializar aquello que nosotros deseamos sostener. Pero ¿qué pasa? Que una visualización sin estructura es como que se disuelve en el aire, ¿sí? Vuela, es decir, no logra materializarse. Entonces, la manifestación consciente solamente ocurre cuando la energía, que es la intención, se encuentra con la materia, o sea, con la acción. Entonces, si ustedes a cada inicio de la semana comienzan a dedicar unos minutos a visualizar esa realidad profesional en equilibrio, ¿sí? Entonces, tus citas fluyendo con facilidad, tus ingresos llegando con armonía y tú sosteniendo desde la paz y la confianza todo esto. Y sobre todo sentir esa frecuencia como si ya estuviera ocurriendo, ¿sí? Y después comiencen a traducir esa visión en una estructura concreta. Entonces, anoten día, hora y acción específica, ¿sí? Porque lo energético solo se hace realidad cuando toma forma en tu calendario, cuando es visible, cuando se lleva a la acción, ¿sí? Por más que tú en el ejercicio de la manifestación visualices y le pongas toda tu intención, si no lo llevas a la materialización desde la acción, no va a suceder, ¿sí? Ahora, que el universo posibilita todo para llegar a la acción, eso es otra cosa, ¿sí? Entonces, en la aplicación de esta llave, ustedes pueden tomarse 3 minutos para visualizar con el corazón abierto esa semana ideal. Cuántas sesiones vas a tener, tus momentos de autocuidado, cuál es tu ideal de prosperidad en expansión y luego elijan 5 acciones simples y precisas que le den cuerpo a esa visión. Por ejemplo, enviar mensajes directos a potenciales consultantes, compartir una historia con intención en redes, dar seguimiento a alguien que mostró interés en mis servicios, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos ese equilibrio entre energía y estructura, es donde se da esa coherencia profesional, porque visualizas con alma, calendarizas con la mente y actúas con el cuerpo. Entonces, así tu semana deja de ser un esfuerzo disperso y se convierte en un movimiento consciente de manifestación. Esta llave me encanta, es la llave 6 y es una carta a tu yo próspero. Es decir, que ya está ocurriendo. Recuerden que la palabra escrita tiene poder creador. Cada frase que redactan o que decimos es una semilla energética que ordena nuestra mente y empieza a programar nuestra realidad. Entonces, cuando nosotros escribimos desde el presente, como si lo deseado ya estuviera ocurriendo, ya nos perteneciera, no es que estemos fingiendo, sino que estamos anclando la frecuencia de nuestro yo próspero en este ahora, en este aquí, en este ahora, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando trabajo códigos sagrados, eh, siempre doy gracias a Dios, a la divinidad, porque ya me ha concedido eso que yo estoy buscando materializar a través de los códigos sagrados, ¿sí? Esa es una manera también de hacerlo, pues desde la aplicación de esta llave. Cada domingo, ¿sí? Antes de comenzar una nueva semana, les propongo que dediquen unos minutos a escribir una carta a nuestra versión próspera o a la versión próspera de cada uno de ustedes. Pero no la hagan desde la carencia ni desde la espera, es decir, no va a caer mágicamente, ¿sí? Sino desde esa gratitud anticipada. Entonces, pónganle la emoción real, como si ya estuvieran viviendo esa realidad y escríbanlo en presente. Por ejemplo, esta semana acompañé a 30 consultantes. Cobré con tranquilidad y gratitud y reconociendo el valor de mi energía. Me expresé con claridad y confianza en cada espacio. Me sentí sostenida por la vida, rodeada de oportunidades y de sincronías. Me siento a gusto con mi crecimiento. Estoy a gusto con mi crecimiento. ¿Qué pasa? El acto de escribirlo cada semana va creando un campo energético de coherencia entre la intención y la emoción. Y no se trata solamente de desear, sino recordarle a esa versión de nosotros que ya vibra en abundancia, ¿sí? Porque la abundancia nos pertenece por derecho divino, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esto? Pues al terminar la carta, le vas a tomar una foto y la vas a guardar en tu celular. Y antes de crear un contenido, de abrir agenda, de atender sesiones, léela en voz alta. Y dejen que esas palabras como que reactiven esa frecuencia de prosperidad y alineen esa energía con la certeza, no con la duda.
Este ritual es muy sencillo, pero nos conecta con la memoria de nuestro éxito ya existente, porque nuestro yo próspero no es alguien que va a llegar en el futuro, sino que es una vibración que ya está disponible ahora para nosotros y que lo más interesante es que está esperando a que nosotros la habitemos, porque como les decía, nos pertenece por derecho divino, ¿sí? Entonces, estos son unos pasos fundamentales para tu camino como terapeuta hacia, pues, exitosa, hacia la claridad, ¿sí? Y recuerda que pudiste haber sanado y tener miles de certificaciones, pero sin tener estructura para ir al mundo con tus servicios, pues puedes correr el riesgo de ser una terapeuta que nadie conoce, ¿sí? Entonces, ahora sí, pues espero que estés preparada para lo que te voy a contar. Y es que después de ver muchas terapeutas que se quedan estancadas con sueños, con ambiciones, de hecho, como les dije, yo era una de ellas, sin una guía clara, decidí crear un entrenamiento totalmente gratuito para ustedes que se llama La Era de la Terapeuta Exitosa. Porque créanme, en noviembre se viene una nueva era para todas nosotros las terapeutas, para líderes conscientes. Y es momento de empezar a tomar responsabilidad y actuar por aquello que nosotros queremos, en especial por aquello que tú quieres. Así que las invito este 25-26 de noviembre a 2 clases en vivo para que estén listas para cerrar el año activando la abundancia. Sobre todo uniendo esa energía y con la estructura para que puedas vivir de tus terapias con claridad, con confianza y con resultados. Porque pueden ser espirituales y abundantes. Yo lo elegí y aquí lo estoy haciendo. Les dejo el link aquí abajo para que se inscriban y se unan a nuestra comunidad de WhatsApp y les quiero decir que nos vemos pronto y los quiero.